Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en nuestro segmento Tiempos de Conquista. Así que, bueno, bienvenidos, ¿cómo estamos? Hola Jorge, buenos días México, buenas tardes Colombia. Estamos muy contentos de estar de vuelta después de nuestro congreso en Tijuana, después también de unos días que tuvimos en otro congreso de paternidad también, y la verdad es que estamos muy contentos. Podemos estar cansados, pero estamos muy contentos de todo, las experiencias y todo lo que aprendimos. Así es, Dios se manifestó en el Congreso de Busco en Ti, hubo palabra, gracias a Dios. También el equipo pudimos renovar siempre esos lazos de amistad, esos lazos que nos ayudan a entender que tenemos todos un propósito y es compartirles a ustedes de esta palabra que ha venido para todos nosotros, esta palabra que nos reconforta, pero tenemos un Padre que está pendiente de nosotros, que nos da de su amor, que nos da de su herencia, que nos da siempre a nosotros, pero también Él quiere que le busquemos y le honremos como lo que somos, sus hijos, que seamos piezas verdaderas de ese cuerpo o órganos de ese cuerpo, que cada uno de nosotros podamos vivir lo que aprendimos también en este Congreso. Por eso cada uno de las conferencias que hubo, de las ponencias de nuestros amigos, de nuestros compañeros de milicia, nos da gusto podernos esforzar para servirles a ustedes, para servirle a Dios también, para recibir de Él una palabra que reconforte nuestra vida. Gracias a Dios por ese tiempo que tuvimos en Tijuana, de bendición. Cada conferencia y cada persona puso lo que el Padre le dio en su corazón. Y hay cosas que sí sobresalen, ¿no? Hay cosas que nos dejaron. Alguien nos habló de la misericordia. Cómo debemos tener misericordia de otras personas. Cómo el Padre renueva, nos renueva. Y eso es lo que hoy. Y sobre todo cómo nos transforma. Escuchamos testimonios sorprendentes de esa transformación que hace el Padre en cada uno de nosotros. Y siempre como es importante no olvidarse de lo que ya ha hecho el Padre en cada uno de nosotros. Yo creo que todos podríamos decir precisamente lo que el Padre hace. Hemos precisamente tenido todos hasta cierto punto una orfandad por muy buenos padres terrenales que quizá hayamos tenido, siempre hasta que conocemos al Padre Celestial es que está completa esa parte de nuestra paternidad en Él. Así es, y eso es muy importante que nosotros entendamos que la paternidad terrenal es buena y nos orienta y nos puede acercar cuando la hemos tenido al Padre, pero también cuando no la hemos tenido, sabemos que dice su palabra, que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me recogerá el Señor. Entonces, ese amor, ese cuidado que tiene sobre nosotros. Y por eso les decimos, venimos contentos, venimos motivados. No solo fuimos al Congreso de Busco en Ti, de Paternidad Divina, sino también tuvimos oportunidad de ir de Tijuana con Jorge, con Mario, a otro Congreso de Paternidad. Pero no solo eso, tuvimos un tiempo de esparcimiento, un tiempo de convivir como amigos, como hermanos, y todo esto va ayudándonos a crecer en todos los aspectos. También en este Congreso Dios habló a nuestro corazón y también nos invita a eso, a buscarlo como lo que es nuestro Padre Celestial. Y no solo ahí, también tuvimos otra invitación cerca de la ciudad de Cancún, nos fuimos a Mérida también a compartir. Y venimos muy eso, muy contentos, muy empapados del tema de paternidad divina. Y es lo que queremos compartir en este programa con ustedes. También parte de lo que aprendimos, parte de lo que el Padre nos enseñó.
Así es que en algunos momentos estaremos refiriendo de la palabra también que hemos recibido. Vamos a empezar una serie que nos habla también del Padre. Gracias por estar con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Y en ese creer en el Padre nos ayuda a que empecemos un nuevo tiempo también, un tiempo de renuevo. Y ahorita les vamos a explicar por qué. La palabra nos enseña esa parte que Él puede renovar nuestras fuerzas, puede renovar también nuestro espíritu, nuestro corazón, limpiarlo. Por lo tanto, el tema del día de hoy es el arrepentimiento nos lleva al Padre. Sabemos que en nuestra participación allá iba a decir Bucaramanga, en Tijuana, me acordé de Bucaramanga, en Tijuana, estuvimos hablando del corazón del Padre, cómo debemos desarrollar un corazón del Padre y queremos tratar a detalle porque vimos varias parábolas y hoy vamos a hacer mención de una de la más conocida. Pero antes de eso, vamos a decirles que el tema del día de hoy, como les dije, es el arrepentimiento nos lleva al Padre. Es un medio que Dios ha provisto para que nosotros nos podamos acercar más a Él, conocerlo, vivirlo, sentirlo. El versículo de la base del día de hoy está en el Salmo 51:10. Y en la versión Dios habla hoy, dice, oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. La nueva traducción viviente es similar a la Reina Valera 60, dice, crea en mí. En la Dios habla hoy, pon y la nueva traducción crea. Ya sea poner o crear, Él lo puede hacer en nosotros un corazón limpio. Y termina diciendo, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Mientras la Dios habla hoy, dice, dame, y acá renueva. Él puede hacer en nosotros cambiar este corazón de piedra por un corazón sensible. Esto nos lleva a meditar cuál es el contexto de este Salmo 51. Este salmo nos habla de David acerca del arrepentimiento y su rogativa, su petición pidiendo purificación a Dios por el pecado que había cometido con Betsabé. Recordemos que el profeta Natal le hizo ver a David ese pecado que él había cometido. Dios tiene muchos medios para hablarnos de muchas cosas que nosotros podemos hacer delante de Él. Nosotros somos sus hijos, pero tenemos que comportarnos como eso, como hijos. No podemos decir que somos hijos cuando nuestro corazón está muy alejado del Padre. Este salmo me encantaría leerlo, meditarlo, pero no es este tiempo. Pero empieza diciendo, ten piedad, oh Dios, de mí, conforme a tu misericordia. Citlani nos habló mucho de esa misericordia en el Congreso. Conforme dice a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dios, nos acercamos a Él y Él nos perdona de haber usado ese nombre. Por eso Lili decía también orfandad. Rocío Prorio nos hablaba de la orfandad. A veces vivimos más como huérfanos, como verdaderos hijos de Dios. Y bueno, dentro de lo que estuvimos viendo en el Congreso, de lo que Dios nos mostraba y nos hablaba, pues era del corazón del Padre. Podemos, sí, decir que el corazón del Padre es lleno de amor, que el corazón del Padre está lleno de misericordia, pero hoy vamos a ver también un aspecto del corazón del Padre. Todos conocemos la parábola del Hijo Pródigo, una parábola, yo creo que la más conocida, la más mencionada en todos los tiempos, ¿verdad? Ahí en Lucas 15. Y no la vamos a leer porque sé que la conocen, pero recordemos el contexto. Es un padre con dos hijos y el hijo menor le pide al padre que le dé, es interesante la frase, la parte de los bienes que le corresponde. Este hijo sabe que el padre tiene bienes, pero él quiere su parte. Él la quiere apartar para él lo que él cree que le corresponde. Sabemos que el padre le da,
sus bienes, esos bienes que le corresponden, y el hijo los malgasta. También conocemos cómo después padece hambre porque vino una hambruna y tiene que acabar trabajando en una hacienda apacentando cerdos. Y analizando un poco más, porque siempre nos habla esta parábola, así la hayamos leído muchísimas veces, siempre tiene algo que enseñarnos, siempre en todo momento tiene algo que decirnos. Y algo que me llama la atención de del corazón del padre es cuando ya sabemos que el hijo se da cuenta de su error y se arrepiente. Si se arrepiente, regresa al padre. El padre lo recibe con los brazos abiertos, le muestra esa misericordia porque fue movido a misericordia el padre, ahí lo leemos. Pero luego sabemos lo que viene del hijo mayor, que prácticamente le reclama al padre por qué está recibiendo así a su hijo, porque también el hijo mayor ni siquiera se le dice, ¿por qué hiciste así con mi hermano? Le dice, tu hijo se malgastó. No, ya no era mi hermano, tu hijo se malgastó los bienes. Pero me gusta la respuesta del padre porque es donde quiero enfatizar ahorita en este corazón. El padre le dice al hijo mayor que todas sus cosas son suyas. Él le dice, todas mis cosas son tuyas. Porque todo se desata porque el hijo menor pide la parte. Fíjense la mentalidad del hijo menor, solo quiere una parte cuando en el corazón del padre es todo, todo lo mío es de ustedes. Y ahí, si nosotros lo transportamos con nuestro Padre Celestial, hay veces en que tontamente, perdón por la palabra, pero así le pedimos al Padre solo una cosa, como que eh, mal, a mal le pedimos solo una parte de los bienes que nos pensamos que nos corresponde, cuando el Padre en realidad nos está diciendo todo lo mío es tuyo. Así le dice este padre al hijo mayor. Todo lo mío es tuyo. El hijo mayor le peleó porque mandaron matar el becerro gordo para el hijo menor, pero el padre en su corazón le dice, a ver, tú siempre has estado aquí y todo lo mío es tuyo. No dice una parte. El hijo menor se quería conformar con una parte cuando en el corazón del padre es todo, todo. Así que no aprendamos de esta parábola que en realidad tenemos a nuestra disposición todo lo que tiene el Padre. Claro que como dice ahí este hijo, bueno, yo siempre he estado ahí, sí, siempre debemos estar ahí, pero saber y no pelear por una parte, cuando el Padre en su corazón ya nos ha dado desde siempre todo. No necesitamos un momento y decir, hasta que el Padre quiera me lo va a dar, no, o se lo exijo yo en un momento, no, él siempre, en todo momento, está en esa disposición de darnos todo, pero nosotros queremos una parte. Pero bueno, vámonos al arrepentimiento, que es nuestro tema, ¿verdad? Yo ya me estoy yendo muy No, está muy lejos. bien. El corazón del padre, como lo dice Lili, es darlo todo, pero también, ¿qué nos enseña la palabra? Que debemos amar con todo nuestro corazón al Padre. Él nos pide exactamente lo mismo que nos ha dado. Él nos amó primero y Él espera que nosotros lo amemos. Eso es lo que a veces nosotros podemos creernos hijos que podemos reclamar nada más sin administrar lo que Él nos da. Pero a bien este hijo menor tuvo que vivir esa experiencia de verse sin nada, verse en un trabajo que ni siquiera iba a tener trabajando, porque con su padre, el hijo menor piensa al decir, bueno, sí, me voy a levantar
y voy a ir a mi padre, ¿no? Arrepentido y le voy a pedir trabajo como un jornalero, que está mejor como que lo que yo estoy aquí trabajando. Sin embargo, su perspectiva dice que va a pedir perdón primero a Dios y a su Padre. Y eso es el orden que nosotros debemos tener. A veces pensamos que le fallamos al Padre, sí, a nuestro Padre terrenal, pero primero le fallamos a Dios. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento viene de parte de Dios. Así es, entonces este hijo menor hace lo correcto. Tuvo que vivir una experiencia difícil, que pues es lo que deberíamos aprender de eso, a veces que hasta que nos vemos en esa situación, Así ¿no? es, Pero a nosotros, lo mejor. nos pasó como matrimonio, que debemos, no solo al principio de nuestro matrimonio. Ese testimonio lo contamos en el libro de Busco en ti, pero lo que queremos decir es que necesitamos entender que el pecado nos lleva al arrepentimiento verdaderamente. Cuando nosotros no reconocemos el pecado, el arrepentimiento puede ser una mala conciencia, pero no, es que pecamos contra Dios. Y es que el arrepentimiento, en realidad, si lo analizamos, implica primeramente eso, un cambio, pero el cambio nos va a llevar a volver al Padre. Ese es el verdadero, vamos a decirlo así, corazón o esencia del arrepentimiento, el regresar al Padre, el volver, pero ya con un cambio, ¿no? Y obviamente alejarse del pecado que se está cometiendo. Aquí este hijo menor tuvo que dejar, ¿sí? Para volver al padre. La sorpresa que se lleva es que el padre ya nunca dejó de ser hijo. Él dice, recíbeme como uno de tus jornaleros, pero por supuesto que no iba a ser eso el padre. No dejó de ser hijo, pero la actitud es de aprender del hijo, es que él reconoce su pecado y vuelve al padre. Así es. Por ejemplo, ¿por qué decimos que venimos contentos? Porque en este tiempo de Busco en ti de en Tijuana, de Cancún y de Mérida, también nos damos cuenta que nosotros podemos fallarle a Dios de muchas maneras. Y en eso hay un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento trae un renuevo en nosotros, un cambio que motiva a decir somos verdaderos hijos de Dios y solo tenemos que pedirle perdón al Padre, regresar al Padre y seguir caminando. Es interesante que este hijo menor, hasta que ya está apacentando cerdos y con tanta hambre, llega al punto de decir, sí, me arrepiento, no fue lo mejor lo que hice. Y yo digo, bueno, dentro de las cosas que vemos que este padre tiene, por supuesto pues tiene hijos, tiene bienes, tiene una casa y tiene un campo porque el hijo mayor venía del campo, de trabajar en el campo y regresa a casa y es cuando se da cuenta que el padre ya le había hecho una fiesta al hijo menor. Entonces, yo digo, hay veces en que desperdiciamos también, aparte de los bienes que el padre nos da, el tiempo, como este hijo menor estaba trabajando con los cerdos cuando quizá en casa de su padre tenía sí trabajo que podía hacer no por un salario, sino como un privilegio y no apacentando cerdos, quizá apacentando ovejas, ¿verdad? Otro tipo de trabajo, un campo puede ser también un sembradío, un viñedo. Entonces, hay veces en que no reconocemos todas las bendiciones que el Padre nos da y sí implica trabajo, quizá, pero a veces en que nos aferramos a lo poco que queremos nuestro. Hace rato, cuando Lili me comentaba de lo que estábamos poniendo de acuerdo, ¿por qué? Porque el acuerdo es básico para estar con ustedes. Esto de que Dios le pone el campo y uno lo ve como viña o lo ve como, pero Dios tiene una gama de posibilidades para todos sus hijos, para ponernos y pedirnos y ensanchar nuestro territorio. Él nos puede llevar desde un lugar de servicio de la iglesia a otro y a otro y con el propósito de que nosotros crezcamos porque ese tiene ese corazón. Y
un versículo que me gustó mucho que nos habla del arrepentimiento. Quisiera leérselos, está ahí en Ezequiel 18, del 31 al 32, en la versión Dios habla hoy, que nos habla qué es el arrepentimiento verdadero. Dice así: apártense de todas las maldades que han cometido contra mí y háganse de un corazón y un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel, si yo no quiero que nadie muera? Apártense del mal y vivirán. Yo, el Señor, lo afirmo. Me gustó mucho este versículo porque ahí nos indica que el verdadero arrepentimiento nos va a llevar a un corazón y un espíritu nuevo. No solo es dejar de hacer la práctica del pecado, no solo es físicamente o externamente dejar el pecado, sino que ya implica un corazón y un espíritu nuevo. Ya no hay vuelta atrás, es un cambio total. ¿Y para qué? Para dar vida, y es de lo que nos vas a hablar. Sí, por eso el versículo de hoy es, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, por eso un corazón y un espíritu nuevo. Y está ligado a este versículo Ezequiel, dos personajes diferentes. Por eso la riqueza de la Biblia nos permite ver cómo Dios nos habla y nos reitera a veces dónde está sus principios, dónde están esas llaves que nos permiten regresar. Háganse un corazón, de un corazón y un espíritu nuevo. Bueno, eh, entre las cosas que aprendimos y vimos, alguien nos recordaba, un pastor que ya es grande de edad, pero él nos decía en Cancún que a veces se nos ha olvidado lo básico, nos perdemos de las cosas que la Biblia nos enseña y queremos encontrar nuevas verdades cuando también en esta palabra, todos sabemos Juan 3:16. La versión Dios habla de hoy dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Por eso Lili lo decía en Ezequiel, apártense del mal y vivirán. Él no quiere que nadie se pierda. La Reina Valera dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, en el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tiene algo en el corazón de Padre, un propósito. Por eso nos da Jesucristo, para que nosotros le conozcamos. Por eso esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él nos envió a su Hijo para que le conociéramos como Padre, porque en el Antiguo Testamento se le llegó a nombrar, él se presentaba también como Padre, pero cuando vimos o vemos a Jesús, podemos ver Esa relación correcta, hijo-padre. exactamente, es unidad, nos decía hace rato Lili. Bueno, no sé si algo tienes más. Sí, algo que me gusta mucho del corazón del padre, de este padre de la parábola del hijo pródigo, es esa alegría que muestra precisamente cuando el hijo vuelve, porque dice, y lo repite dos veces, esta frase la encontramos dos veces en esta parábola que podríamos decir corta, pero dos veces se repite. El padre dice que este hijo era muerto y ahora vivo, estaba perdido y fue hallado. Y eso lo dice cuando el hijo menor regresa, pero se lo vuelve a decir al hijo mayor, porque le dice, tu hermano, aquel hermano mayor que ya le dijo, tu hijo, no, le dice, tu hermano era muerto y ahora vive, estaba perdido y fue hallado. Así que con gozo veamos el arrepentimiento de aquellos que han dejado el pecado y unámonos, somos uno, somos hermanos y gocémonos con los que se están arrepintiendo, que están, y cada uno de nosotros debe perseguir siempre. Veíamos que la característica de un verdadero hijo es el arrepentimiento.
Así es, totalmente. El arrepentimiento nos muestra verdaderamente que podemos volver al Padre, que podemos ser perdonados en el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pablo nos decía que si nosotros decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Por lo tanto, tenemos que tener esa conciencia de pecado en muchos aspectos, actividades cotidianas de nuestra vida que podemos seguir cometiendo el mismo error y el mismo error, y decíamos en el Congreso eso, y el cometer muchas veces el mismo error, ser tercos como fue Saúl, puede ser un pecado delante de Dios. Entonces, es tener esa parte, no nos olvidemos, por eso cuando decíamos ahorita de Juan 3:16, el arrepentimiento es algo que tiene que saber en nosotros, porque eso nos ayuda. Dios nos dotó a todos de conciencia, pero ¿saben qué? Nos dotó a sus hijos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia, también nos dice la palabra. Entonces, eso entendamos. Queremos dejar en ustedes algo que también el Señor nos ha puesto. Y aquellos que no lo conocen, aquellos que verdaderamente podemos a veces pensar que somos hijos, pero la palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos muestra y nos recuerda que somos hijos de Él. Y a veces nos basamos en nuestras propias fuerzas. El hijo menor, cuando pidió su herencia, no tenía la conciencia de ser un hijo. Él vio los beneficios. A veces buscamos tanto a Dios para que nos dé, dame paz, dame felicidad, dame entendimiento con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, y dame, y dame, y dame. Cuando también nuestro corazón tiene que estar. Por eso a veces el Señor nos permite, Dios nos permite como Padre, que a veces nos alejamos, pero su gracia va y nos alcanza. ¿Para qué? Para que volvamos en la actitud correcta. Así es, ese es el propósito del arrepentimiento, finalmente, volver al Padre. Así es. ¿Y qué nos ayuda con eso? El arrepentimiento es tener vida eterna. Segunda de Pedro 3:9, ¿qué nos dice Lili? En la Dios habla hoy, se las leo, dice, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Conocemos la Reina Valera, lo leemos también y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al Y arrepentimiento. todos procedamos a ese arrepentimiento. Él es nuestro Padre, en Él tenemos todo. Ya seas el hijo mayor, el hijo menor, tenemos todo con Él y tenemos que disfrutarlo. No solo una parte, lo que nos conviene, no. Todo su amor, por eso tiene paciencia, tiene amor, tiene misericordia, tiene gracia, tiene muchas cosas que darnos. En el corazón del Padre hay nuestro tesoro y tenemos Así es. que, Sí, porque en el Padre hay abundancia de bienes. No vemos que en ningún momento el Padre, al darle su parte al hijo menor, como que se haya quedado con menos. No, eso no importaba. Él sabía que el hijo iba a aprender de esa experiencia. así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, eh, por la oportunidad de haber conocido más tu corazón. Un corazón de padre. Así es. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Aunque hemos fallado como hijos, podemos regresar a ti. Podemos volver a ti con nuevos bríos, Señor. Gracias porque podemos caminar, porque podemos no solo caminar, correr, volar contigo. Podemos disfrutar, Señor, de ti. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, una vida que sea como hijos, no como huérfanos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho, porque en tiempos de conquista al que cree todo le es posible. Conquistar. Hasta luego y gracias.